Nadie sabe lo que va a pasar con el metro cuadrado en el futuro, así que no le crean a alguien que está diciendo con certeza lo que va a pasar en el futuro. Nosotros siempre decimos acá, tengo ahí atrás la bola, no me cuesta señalar, ahí atrás la bola de cristal para boludear a los que pretenden que nosotros en este canal digamos lo que va a pasar con el metro cuadrado, si mañana va a subir el metro, si mañana va a bajar o whatever. Lo que sí podemos hacer son especulaciones y como sabemos dónde está la información, porque básicamente yo laburo de esto, quizás podemos agregarles valor a ustedes desde algún lado útil, que lo que quiero hablar hoy es, fueron las elecciones, victoria en formato paliza de Javier Milei frente a Sergio Massa, que eso nadie previó. Se suponía que era una elección de dos mitades, 50 y 50, y se iba a definir 50,5 a 49,5, y terminó habiendo 11 y pico de punto de diferencia, lo cual es una guasada, el máximo de un balotaje en Latinoamérica, me parece. Y todas las provincias por completo, excepto Santiago del Estero, Formosa y el conurbano bonaerense, que hace que toda la provincia de Buenos Aires quede pintadita de celeste, pero en realidad ganó en toda la provincia de Buenos Aires, excepto en un solo lugar, y el conurbano Milei. En consecuencia tenés todo el país pretendiendo cambiar el rumbo. Y antes de empezar a hablar del metro cuadrado, y dejo de compartir esto, seamos civilizados en los comentarios. Acá vamos a hablar de lo que pasa en real estate. Todos queremos el bien del país. Nadie vota para que la gente se muera de hambre o para que pase una desgracia. No es que son tus enemigos lo que están. Si vos estás en el 44% que votó a Massa, el 55,69% que votó a Milei, no son tus enemigos. No quieren que te cagues de hambre. ¿Está bien? Eso es el primer punto, así que seamos civilizados en los comentarios. Lo que vamos a analizar es lo que está pasando objetivamente en la realidad. Por ejemplo, lo que pasó en la bolsa en los últimos días y lo que ha pasado en los meses hasta este punto, con la cantidad transada, con la oferta de propiedades en venta, en dónde están los precios en términos históricos en los últimos 50 años en Buenos Aires, ese momento en el cual estamos ahí histórico en los últimos 50 años. ¿Es un precio barato para el contexto que tenemos que atravesar o es un precio caro? Eso es discutible. Gran parte de la escuela financiera cree que un activo financiero no puede estar barato o caro, sino que siempre está en el precio correcto porque el mercado sabe todo. Yo no coincido con eso. Hay muchos estudios de una rama que se terminó abriendo de la economía, que es la economía conductual, que analiza cómo todos nosotros decidimos de forma totalmente irracional, porque tenemos un montón de sesgos cognitivos que nos ayudan a ahorrar energía al momento de decidir, pero que nos hacen tomar decisiones de mierda. Esas decisiones de mierda, de forma colectiva, pueden generar cosas mal priceadas. Es decir, puede ser que los departamentos objetivamente, no sé, el precio coherente en base al riesgo y qué sé yo, tendría que ser X, pero puede ser X menos 20 o X más 20 en cierto momento. En el largo plazo, en general, los activos tienden a su valor intrínseco, que tiene sentido en base al flujo de fondos del futuro descontado al presente. Y eso es como los grandes inversores de la historia de la humanidad, tipo Warren Buffett, Charlie Munger, etcétera, que los tengo acá atrás, a todos, y lo pueden ver algunos libros acá y leer algún libro, hacer una captura ahí. Ahora que viste que en YouTube se puede hacer un zoom, puedes hacer un zoom ahí en el almanac de Charlie Munger, te lo compras, lo lees y ya salís de la pedorrada de ver redes sociales y noticieros. Que ahí hay algo también muy interesante. Mucha gente frente a esta elección y a este resultado aplastante tiene miedo porque no para de ver redes sociales de gente que está en el 44ET y noticieros que están pagados por este 44%. Y lo contrario es también cierto. Los que están acá ya piensan que en un año todo va a cambiar. Pero ¿qué paraíso delirante viven? Tipo, esto está arruinado. Está arruinado. Y para empezar a hablar de eso, quiero contarles, por ejemplo, antes de hablar del metro cuadrado, quiero mostrarles un grafiquito de cómo está el salario en Argentina y un concepto muy básico que no sé cómo no se comprende en este país al día de la fecha, que es el tema de ajustar los valores del pasado al presente por inflación para poder comparar números del pasado con el presente. Si en el pasado, en los 90, no sé, el salario promedio era 800 y pico de pesos barra dólares porque estábamos 1 a 1, cuando vos ajustás ese número por inflación en dólares, te da ese 1800 o algo así que Milei dijo en el debate. Eso quiere decir que nosotros, ahora que tenemos un salario miserable de, no sé, no me acuerdo, ahora lo voy a poner en pantalla. Esto es un tweet que hice el otro día, que lo tengo que actualizar, pero este era el cierre de agosto. Después en septiembre bajó de vuelta el salario y ya casi se puso al mismo nivel que en septiembre del 2002,
que estaba en 400 y chirola de dólares de hoy. No es que el promedio en el 2002 eran 416 dólares. Es que era menos, pero cuando ajustas ese número por inflación te da ese 416 que está ahí. Y ahora les muestro la tablita completa de esta data. Y acá tenés el 1800 que se dijo en el debate, en los 90. Pasar de 1800 promedio, este es el promedio, obviamente el sueldo mínimo era una chiroleada, la jubilación es una poronga, se entiende, ¿no? O sea, y el menemismo era una catástrofe donde se seguía habiendo déficit fiscal, se endeudaba el país, vendían los bienes del Estado para poder financiar el déficit fiscal. Bueno, está bien, tenía un montón de fallas el menemismo, pero me llama poderosamente la atención que la gente te debate el número del 1800 en vez de debatirte lo que estaba mal de verdad de lo que pasaba acá. Pero el salario no estaba mal. Justamente esa era una cosa que no estaba mal. 1.800 dólares promedio. Ahora estábamos en 500 en agosto. En septiembre bajó inclusive un poquito más. Y este gráfico es el gráfico más importante de todo lo que vamos a hablar ahora de real estate. Si el salario rebota, va a rebotar el metro cuadrado. Si el salario no rebota, no va a rebotar el metro cuadrado. Esto es un proceso lento como ven en pantalla. No es un proceso rápido como se sucede con como el mercado pricea acciones y bonos, que los pricea pum, instantáneamente. Por eso el primer día hábil en Estados Unidos, que fue el lunes, YPF subió 40% en dólares. Si vos tenías 100.000 dólares en YPF, pasaste a tener en un solo día 140.000 dólares. Esas cosas delirantes solamente pasan en activos ridículamente volátiles como todos los activos argentinos. Si en un día podés ganar 40%, claramente en un día también podés perder 50%. Y si perdés 50% sobre un activo es gravísimo porque para poder volver al punto de origen tenés que duplicar lo que te quedó. ¿Está bien? Por eso yo puse hace poco en Twitter que la vi de afuera, todo este proceso de acciones y bonos, a pesar de que había comprado todo el panel general del Merval, el general, no solamente el de líderes, y además había comprado a L30. Todo eso lo vendí, compré un departamento en Recoleta, y ahora tengo ese departamento en Recoleta que estoy refaccionando, y listo, ¿está bien? Y ese activo va a seguir un proceso lento como el de recomposición salarial, si es que se da la recomposición salarial. También hay que ver qué pasa, porque esto puede irse más a la mierda, lo cual para mí tiene una bajísima probabilidad de ocurrencia, porque ya estás en estos salarios deprimentes que son 2 días de trabajo en McDonald's en California, literalmente. Pero de acá vos podrías bajar y si bajases otro 50% te irías a los salarios del África subsahariana. Eso puede pasar, pasó en la hiperinflación de Alfonsín. Eso ha sucedido en Argentina. La joda es que eso duró muy poco. O sea, muy rápidamente después volvió a rebotar. Entonces, el metro cuadrado en Buenos Aires, y esto lo voy a decir antes de empezar y sin compartir pantalla, vamos a eso, depende primordialmente de lo que pase con los salarios. Si el salario se sigue haciendo mierda, se va a seguir haciendo mierda el metro cuadrado. Si el salario rebota, va a rebotar el metro cuadrado. Es un proceso lento, donde no hay que tener la bola de cristal y donde ni siquiera te vas a dar cuenta si estamos en ese proceso de rebote. Porque la gente me dice, Santi, ¿por qué estás comprando ahora? ¿Por qué compraste esa propiedad en Recoleta ahora? En vez de esperar, vendías tus acciones, esperabas y después cuando bajaban más la comprabas. ¿Y cómo vas a saber cuándo es el piso? Pero ustedes que bajen de la nube de pedo total. Nadie es Nostradamus, nadie. Y los mejores inversores de la historia de la humanidad son los mejores sin pretender predecir el futuro. Su filosofía de inversión es exclusivamente comprarlo barato cuando es barato y vender ese activo cuando pasa a ser caro. Y si no, se lo quedan. ¿Está bien? Entonces acá, si vos ves, ahora vamos a ver el gráfico de metro cuadrado, pero si siguiese una tendencia parecida al salario, vamos a ver que es así. Vos si estás por acá o por acá, ves que los precios están baratos, en consecuencia es momento de comprar. ¿Esto quiere decir que no pueden seguir bajando? No, pueden seguir bajando. Pues si el salario baja a la mitad y vamos a la África subsahariana o a la hiperinflación de Alfonsín, ahí van a bajar, el metro cuadrado en el corto plazo va a bajar. Sin embargo, tarde o temprano vamos a regresar a la media de un salario de 1.100 dólares. Ese tarde o temprano la joda es que no se sabe cuándo va a ser. Y esto de vuelta no es instantáneo como con las acciones o los bonos, donde rápidamente se mueven las cosas y te perdés rápidamente, tipo, entrar o salir de un activo. La joda acá con el metro cuadrado es que, por ejemplo acá, cuando habíamos llegado a la cuarentena obligatoria, la debacle absoluta, y el salario había llegado en agosto del 2020 a 529 dólares, muy cerca del 2002, peor año de todo el registro, y exactamente igual que el 2003, yo acá lo que pensaba, lo que decía públicamente, es, che, esto tiene que regresar a la media tarde o temprano. Y si vos veías los 2 años siguientes, donde había un pequeño rebotín,
ahí podíamos pensar, che, esto o lateraliza y se queda lateralizado un tiempo más y después sube, o ya estamos en ese proceso de suba. Los que son más giles y creen que pueden predecir el futuro, cuando vieron este rebotín, acá ya dijeron, listo, ya estamos subiendo, ahora sí hay que timear al mercado y comprar ahora, pues está subiendo. Pero bueno, después de eso bajó fulminantemente. Cuando llegaste acá a agosto, podrías haber dicho, bueno, ahora en agosto superamos por debajo a la cuarentena obligatoria. Ya estamos aún más cerca del 2002. Ahora sí hay que comprar. Bueno, error. En septiembre volvió a bajar este número. ¿Está bien? Entonces el futuro siempre es impredecible. Y lo que yo veo ahora es el delirio místico, que quizás alguno acá comparte, de que la abrumadora mayoría de los que están acá en este violeta creen que ahora el futuro es promisorio y en 2 minutos somos Estados Unidos. Y los que están acá piensan que ahora somos Haití y vamos a una dictadura militar y a la desgracia máxima y vamos a perder todos los derechos. No es ninguna de las dos cosas verdad. Cáiganse la palmera. Ninguna de las dos cosas son verdad. No es que vamos a rebotar instantáneamente, ni es que vamos a perder todos los derechos. Y me mandan mensajes gente conocida que me dice, ay Santi, tengo miedo, no sé qué. Yo digo, ¿miedo de qué? Tipo, estamos en la desgracia. O sea, y le muestro el gráfico de salario y le cuento 2 o 3 cosas de tipo, está todo bien el discurso que se dijo, pero ahora viene el Papa a la asunción de Milei. No sé, Milei dijo que Bullrich era una asesina de niños cuando era, y le dijo montonero, un montón de puteadas super heavy, y después se unió al PRO. O sea, esto es política, tipo, esto es política, guarda. Entonces, primero el tema, puse un cohete para arriba, que está hablándose especialmente en Twitter, que es la única red social que yo estoy usando ahora, entonces es la que más leo, a través de la cual me entero de las cosas que pasan. Hay un sentimiento en la parte, si se quiere, el mercado de capitales, de cohete para arriba, todos emocionadísimos con el futuro promisorio de la Argentina. En base a esto, yo quiero aclarar que el metro cuadrado siempre va muy, pero muy lento en sus movimientos, y a pesar de que va lento, no es predecible lo que va a pasar nunca. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, esto de, che, Santi está diciendo que no es predecible, pero si sube el salario probablemente suba el metro cuadrado. Sí, probablemente. Pero es un juego de probabilidades. Cuando, por ejemplo, empezó el cepo el 2011 en el segundo gobierno de Cristina, 2011 se instaura el cepo, en ese momento baja el salario, pero el metro cuadrado apenas lateraliza y después baja levemente, y el salario baja mucho más que lo que bajó el metro cuadrado. Entonces ahí alguien podría haber dicho, listo, hay que vender. Y vendía en el 2011 porque bajaba mucho el salario y pensaba que estaba caro porque veía los números, no sé qué. Después el 2011, 2012, ahí bajó un poquitito, pero casi nada. Y siguió subiendo el metro cuadrado hasta el primer trimestre del 2018, cuando se tocó el pico máximo, segundo pico de toda la historia argentina. Después de la plata dulce, fue el valor del metro cuadrado más alto de toda la historia. Entonces guarda, el futuro es impredecible y a pesar de que vean volar por los aires los activos de acciones y bonos argentinos, no se sabe lo que va a pasar con el metro cuadrado, ¿está bien? Y 2 o 3 datos de color, antes de empezar a ir a los datos. Datos de color interesante que lo ponía en el grupo de mi familia, lo cual es interesante. Y ahí me ponen en los comentarios, Ramiro, que si no resucita el crédito hipotecario, ve imposible que suba el metro cuadrado. Guarda, porque en los procesos en los cuales el salario sube sin crédito hipotecario, por ejemplo, porque hay cepo y no hay incentivos a dar créditos hipotecarios, o porque hay inflación muy alta y no hay incentivos a dar créditos hipotecarios, inclusive ahí el metro cuadrado sube. Obviamente subiría más con salarios más altos y créditos hipotecarios, que es un escenario no despreciable en el futuro. Yo veo en 2 o 3 años que quizás, si se pone picante y logra gobernar Milei, logra que no tengamos más inflación como cualquier país civilizado como Bolivia o Paraguay, y si llegamos a ser como Bolivia o Paraguay, ahí volvería el crédito hipotecario tímidamente al principio, porque la gente, no, los bancos o los que tienen una moneda no van a confiar instantáneamente en que no los van a cagar en 2 minutos. Lo más probable es que los caguen en 2 años después, y todo lo que dieron los créditos, pum, se licúa todo, no cobran nada y no vimos en Disney. Entonces es un proceso muy muy lento de recuperación de confianza. 2 o 3 datos de color antes de empezar los datos y coméntenme como hizo Ramiro en el chat, así vamos viendo cosas también en vivo, así es más divertido. El lunes salimos de vuelta en la tapa del Wall Street Journal, que la marqué acá, Firebrand Libertarian Elected en Argentina, que sería como
libertario incendiario elegido en Argentina o libertario apasionado elegido en Argentina. Yo puse incendiario por Firebrand en Twitter, pero también puede ser apasionado, interprételo como quieren. Este día, con Argentina en tapa, hizo que YPF suba 40%, que Transportadora del Sur y otras empresas suban 25% en dólares en un solo día, y que todo el panel de ADRs argentinos suba, creo que la que menos subió, no sé, no me acuerdo cuál era, pero 13-14%, lo cual también es una guasada. Yo pensé que se iba a mover menos porque en el pre-market, cuando me fijé apenas me desperté, estaban todos a tipo 5% arriba, algo así, y yo dije, esto es un día normal para Argentina, tipo la volatilidad clásica de Argentina. Pero no. En consecuencia, el primer dato que quiero contar acá, y voy a mostrar otra pantallita que la capturé ayer. Ayer estaba, yo siempre pongo acá de fondo en una de las pantallas que tengo acá, a CNBC. Y estaban hablando en CNBC, pero nota larga, no un segundo así al pasar de, che, hubo elecciones en este país pedorro y ganó este chabón. Nota larga con entrevista a alguien que era experto en Latinoamérica, mucha charla sobre lo que iba a pasar o no pasar en Argentina. En consecuencia, lo que yo interpreto de esta información, de que salimos en todos los diarios, todos los países civilizados hablan de lo que pasa en Argentina, es que Argentina todavía existe para el mundo. El todavía es clave. No somos Uzbekistán o Mozambique, con todo el respeto que Uzbekistán y Mozambique merecen, que son países que quizás mueven menos, si se quiere, capital internacional. Argentina, si recupera confianza, debiera recibir mucha guita de afuera. Hoy Argentina está en la categoría standalone, que eso lo que quiere decir es que un fondo yankee tiene prohibido poner guita en Argentina. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estás estás por debajo de mercado de frontera, que por ejemplo los últimos ETFs que hay son ETFs de mercados de frontera. Hay uno que se llama Emerging Markets y uno que se llama Frontier Markets. Por ejemplo, ETFs que mueven mucha guita. ¿Está bien? Y después vos tenés ETFs por país, pero por ejemplo el ETF de Argentina no tiene riesgo argentino, o sea, tiene riesgo argentino, pero muy poquito. ¿Por qué? Porque tiene a Mercado Libre, a las empresas que son de origen argentino, pero en realidad están expuestas a un mercado latinoamericano muchísimo más grande y apenas, o sea, la exposición argentina es mucho más baja cuando haces todo el combo del ETF argentino. No es como yo conté en su momento de comprar todo el panel general, que es lo que había hecho uno por uno, nada que ver a eso. Cuando vos ves hoy la liquidez que tienen los papeles que cotizan en el Merval, te pones a llorar, es deprimente. Entonces, si Argentina pasa de standalone en primer momento a un mercado de frontera, y eso es interesante, porque lo podemos googlear juntos, pero si vos ponés Frontier Market y standalone y ves los países que están en cada categoría, te pega tres corchazos, ¿no? O sea, vamos a ver acá, por ejemplo, en este ejemplo que estoy mostrando en pantalla, a ver si lo podemos ver más grande, a ver si me sale bien, lo compartimos juntos. Acá pueden ver. En este momento, Argentina, cuando se hizo este gráfico, estábamos acá en emergentes, pero ven que acá le hicieron la flechita de que primero pasamos a mercado de frontera y después a standalone. ¿Está bien? Argentina debiera estar en mercado emergente junto con Chile, Colombia, México, Perú. Si somos impresentables, tendríamos que estar en mercado de frontera con Kenia, Mauritania, Marruecos, Nigeria, Túnez, Bahrein, Omán, Lituania, Kazajistán, Rumania, Serbia, Eslovenia, bueno. Pero estamos hoy en standalone con Botswana y Zimbabue, es un delirio. Entonces, pasar a mercado de frontera ya te trae algún manguito internacional. Pasar de mercado de frontera a mercado emergente te trae más manguitos internacionales. Si además de eso, que otra cosa interesante es que muchos fondos, cuando vos pasás a ser de emergente, ya hay, no solo, en standalone tienen prohibido ponerte guita. En mercado de frontera, sí, hay un par de ETFs, hay un par de fondos que invierten en mercado de frontera, pero son chauchi palito. Pero en mercados emergentes ya hay guita más o menos seria y ahí los fondos están obligados a poner guita en todos los países que forman parte de esa lista de mercados emergentes. Y en una gran cantidad de empresas que forman parte de esa lista de países. En consecuencia empieza a entrar plata a tu país y esto es capitalismo 101. Pero más allá de eso, que salgamos en los medios así con este nivel de destaque, me indicaría que si hacemos la cosa bien 5 años, 10 años, podemos posta volver a ser un país más o menos civilizado, ¿está bien? Lo cual es impresionante.
Y dicho eso, hoy el futuro es igual de impredecible que ayer. Dato de color interesante sobre lo anterior. Argentina, en las crisis, en la desgracia que pasa, se va moviendo su PBI entre el puesto 20 y el puesto 30 del mundo. ¿Está bien? A pesar de que el PBI per cápita o índices de desarrollo humano y otras cosas así seamos catastróficos, ¿no? Y que tengamos 50% de pobreza, eso es catastrófico, y un montón de cosas son catastróficas, pero la riqueza que genera el país, cuando estamos en un momento más o menos digno, estamos en el puesto 20 del mundo, 21, 22. Son 190 y pico de países. ¿Está bien? Entonces, por eso, si hacemos la cosa bien, y no, hay que hacer 2 o 3 cosas bien, que básicamente hacer lo que hace el mundo, no lo que hace Estados Unidos, lo que hacen países súper civilizados. Yo lo digo siempre acá, pero es lo que hace Bolivia y Paraguay. No tener inflación. Al no tener inflación, un banco privado tiene un incentivo a dar un crédito hipotecario. Si hay crédito hipotecario, el asalariado de clase media puede elegir si comprar o alquilar. Al poder tomar esa decisión y quizás comprar una propiedad, puede cambiar de clase social y sus hijos tener una mejor vida con capital. ¿Está bien? Sin capital está con la cucharita haciendo el pozo para plantar una plantita. Como estaban mis abuelos en España, que no tenían ni una maquinita para labrar la tierra. ¿Se entiende? Esto es un delirio. Ya se sabe en todo el mundo. No podemos discutir esto que ya se sabe en todo el mundo. Sí se pueden discutir otras cosas. Entonces, es un momento quizá histórico, pero no creo que se dé para hacer un acuerdo y dejar de pelearnos acá entre estos bandos y lograr los acuerdos básicos de convivencia. Tipo, ¿cuáles son los acuerdos básicos de convivencia? Ningún país del mundo, excepto el Líbano y Zimbabue, tienen inflación. ¿Le parece si dejamos de emitir moneda? ¿Y qué tenemos que hacer para dejar de emitir moneda? No tener más déficit fiscal. ¿Y qué tenemos que hacer para no tener más déficit fiscal? Tal cosa, tal otra. 2 o 3 cosas. Pero bueno, complicado. Dicho toda esa intro de que si pasamos de standalone a mercado de frontera y de mercado de frontera a mercado emergente va a haber maguita acá, que si se recupera el salario, probablemente el metro cuadrado siga el salario, si no tenemos más inflación va a volver el crédito hipotecario, si hay crédito hipotecario hay una presión en la demanda que se genera después en una presión de precios y sube los precios. Todo eso son especulaciones faloperas de alguien que está hablando acá y no tenemos ni la más pálida idea de lo que va a pasar en el futuro. Hoy el futuro es igual de impredecible que ayer. Se pueden analizar cosas distintas que las vamos a analizar juntos ahora, pero sigue siendo impredecible. No tienen que creer si alguien dice mañana sube el metro cuadrado. Hoy mismo, hasta noviembre, el metro cuadrado, precio de cierre, sigue bajando en Buenos Aires. Cada mes el promedio de todo lo vendido es más bajo que el mes anterior. Y acá pueden mucho putearme, lo que quieran, decir, pero no sé qué, pues yo leí un informe, no sé qué, el informe decía que subían los precios. Lo que dicen los informes inmobiliarios, y dejo de compartir pantallas para poder aclarar esto, y mientras tanto estoy buscando un tweet, lo que dicen los informes inmobiliarios es que suben los valores de lista, es decir, el promedio de lo publicado. Nada dicen de los precios de cierre. Y los informes que hablan de precios de cierre al alza, para mí están equivocados por una muestra que no es la totalidad del mercado. Cuando vos agarrás la totalidad del mercado o una muestra muy representativa del mercado, es decir, agarrar el 20% de los cierres del mercado, con ese 20% vas a llegar a la conclusión de que agosto tuvo precio de cierre más bajo que julio, septiembre tuvo precio de cierre más bajo que agosto, octubre tuvo precio más bajo que de septiembre y noviembre está teniendo hasta ahora precio de cierre más bajo que octubre. Pero mientras tanto, el valor de lista empieza a subir y el precio de cierre a bajar. Esto pasó en el 2018. Y esto también saquen sus propias conclusiones sobre lo que va a pasar en el futuro. 2018 subían los valores de lista y los precios de cierre ya bajaban. 2018 yo ya daba conferencia diciendo esto es un delirio, no pasó nunca. En ese momento no había pasado nunca. Porque lo que había pasado hasta ese momento era que cuando venía una malaria fulminante bajaban los precios, bajaban los valores de lista, inclusive subía la cantidad transada por la malaria generalizada y después rápidamente volvíamos a un proceso de suba de precios. Acá lo que pasó desde el 2018 a la fecha es que se rompieron un montón de variables. Primero, como venimos de décadas en las cuales la clase media se le complica mucho acceder a la vivienda y el crédito hipotecario vuelve, pero una vez cada 10 años y un año tiki y después desaparece de vuelta el crédito hipotecario, bueno, dado eso, hay muy pocas propiedades hipotecadas. Dado las propiedades, quizás las tiene gente que no necesita vender las propiedades en una malaria, la cantidad transada, cuando pasan estas cosas, baja.
¿Y qué son estas cosas? Cuando se abre valor de lista de precio de cierre, baja la cantidad transada. Y el mercado también sufre porque perdés transparencia, no se sabe cuánto valen las propiedades. Si quieren, después hablamos muy levemente de los alquileres, cosa que no quiero hablar nunca, pero el mercado de los alquileres ya perdió la totalidad de la transparencia con todos los diversos delirios que se fueron sucediendo. Vamos a mover mi carita para ver este gráfico de largo plazo del metro cuadrado en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y lo que pueden ver acá es el metro cuadrado. Voy a agrandar mi carita acá, pero esto si lo están viendo en una tele grande es mejor. En un periodo muy largo de tiempo, desde el año 1977 a la fecha, y cuando vos agarrás este cruce del 77 a la fecha, ves acá el pico de precios en 4.349 de hoy. Algo interesante, yo vengo usando este gráfico del 2018 y obviamente este número me daba menos antes, porque cada año que pasa hay más inflación en dólares. En consecuencia, si yo tengo un año con 10% de inflación en dólares, este 4.300 me pasa a 4.700, ¿está bien? Del futuro. Pero sin embargo sí se va a mantener la relación entre todos los años anteriores, a pesar de que los números van a ir cambiando porque hay nueva inflación. Entonces si quiero traer los números del pasado al presente, le tengo que meter más inflación. Los precios más bajos que se vieron en la historia del metro cuadrado fueron en la hiper y en la crisis del 2002. En ambos momentos el metro cuadrado llegó a casi $1.000 de hoy, promedio de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y hoy vos estás en 1.700, esto un poquito menos en este momento ahora, 1.700 por metro cuadrado, ¿está bien? Entonces, primer dato es, ¿puede seguir bajando el metro cuadrado a pesar de que ahora la mitad de la población cree que nos vamos a salvar en 2 minutos? Claramente puede seguir bajando. Y ahora vamos a ver algunas razones por las cuales el proceso de baja que comenzó en el primer trimestre del 2018 puede continuar. Si el salario se sigue haciendo mierda, ¿qué puede pasar? Va a seguir bajando el metro cuadrado, ¿eh? No sé, no esperen otra cosa. Lo que sí después puede tener un rebote épico, si rebota el salario, si no tenemos más inflación y vuelve el crédito hipotecario, lo cual es un combo, una triada de gloria que es muy improbable, pero ojalá que pase, y que todos los optimistas tengan razón. Yo igual recomiendo por ahora mantenerse apáticos con la situación porque no se sabe lo que va a pasar, ni de un lado ni del otro, ni estar totalmente deprimido ni estar totalmente optimista. Qué sé yo, bueno, pero igual la magia de la democracia es esta, cada 4 años se renueva la esperanza para una parte de la población y la otra parte piensa que ahora vamos a ser Zimbabue. Y ninguna de las dos cosas en general es real. Bueno, en consecuencia, cuando vos agarrás el promedio, te da más o menos a valores de hoy $2.000 el metro. Que en el pasado era más o menos $1.500 el metro, pues se decía que estaba milky, era la frase de cuál es el promedio histórico del metro cuadrado, era milky. Como los últimos años hubo mucha inflación en dólares, porque Estados Unidos imprimió mucha guita con la pandemia y en consecuencia generó mucha inflación, y esa inflación hace que todos estos números se ajusten mucho, pasó más o menos a 2.000 de hoy. Entonces en 1.700 versus 2.000 no parece ser una tierra de mega oportunidades, tipo, wow, que este es el momento de compra. Pero lo que no había pasado nunca es que se acumule oferta como se acumuló desde el 2018 a la fecha, en realidad hasta el año pasado. Como les dije antes, el año pasado teníamos 160.000 propiedades en venta. Entonces la presión de la oferta sobre una demanda raquítica era muy grande. En consecuencia, ese 1.700 promedio nada dice de lo que pasa adentro de ese 1.700. Por eso acá siempre decíamos la frase de que en el promedio se ahogan los enanos. Todas las propiedades que yo compré, que fueron 3 en el último tiempo, todas no, perdón. 2 de las 3 las compré a menos de $1.000 el metro cuadrado. En Recoleta, ya lo dije esto acá. Y esto, Santi, pero no existe esa propiedad, no sé qué. Bueno, está bien, hagan lo que ustedes quieran. Vean como quieran. Yo acá en este Twitch he mostrado antes cómo en Zona Prop vos podías entrar y fijarte por metro cuadrado, ordenar de más barato a más caro y llegabas en un clic miserable a encontrar cuáles eran las propiedades que yo siempre mencionaba como más baratas por metro cuadrado. ¿Qué pasó? Como mencioné mucho, se ve que eso, y no sé, por alguna razón, no sé si a alguien no le gustó o lo que sea, ya no está más el filtro de más barato por metro cuadrado en Zona Prop. Pero les voy a mostrar un pequeño hack por si alguno es pujante acá en la audiencia y quiere aprender algo que no es obvio. Y es que es muy difícil cambiar un software como el de Zona Prop completito. Entonces lo que pensamos acá en realidad lo pensó Jacob, un miembro de Inmobiliarios, y ahora lo estamos compartiendo para todos ustedes.
es que probablemente, a pesar de que cuando vos pones acá ya no está más el más barato por metro cuadrado, como ven en pantalla, si vos en la URL le pones el parámetro que ordenaba por metro cuadrado antes, sigue funcionando. Entonces vos, si agregás a una búsqueda, esta búsqueda es departamento, venta, flores, más de 2 habitaciones, y esto es lo que vos debés agregarle a la URL, no sé si lo ven, pero es guión medio orden, guión medio precio, guión medio metro cuadrado, guión medio ascendente, .html. Le agregás eso a la URL y va a ordenártelos por más barato por metro cuadrado. Puedes poner ascendente o descendente, ¿está bien? De esa forma puedes poner Recoleta y encontrar las propiedades que están publicadas a menos de $1.000 el metro cuadrado. Obviamente son una garcha, obviamente tienen algún problema, como las que compré yo, a refaccionar con problemas de papel y con cosas para resolver. La última, la que conté de bendito del panel general, los bonos, compré la propiedad esta, con comodato, quilombo, qué sé yo. Bueno, está bien, te doy comodato, quédate ahí unos meses, no sé, todo flexibilidad, alegría, pero bueno, conseguís una cosa más o menos como una oportunidad. A refaccionar, hay que ver si me cierra la obra. Después cuando presupuesté la obra era un presupuesto ridículamente más caro de lo que yo pensaba. Bueno, y sí, obvio, si es fácil no es negocio. Esto también, la gente me dice, Santi, vive en Neura, que dijiste que hay propiedades en Recoleta a menos de $1.000 el metro. ¿Sabés que yo busco con menos de 20 años de antigüedad? Pero vos sos pelotudo, tipo, con menos de 20 años de antigüedad, obvio que no va a estar a menos de $1.000 el metro. Tipo, yo no puedo creer, tenés que explicar esto. Claramente, lo que está muy barato dentro de un barrio relativamente caro, otra cosa interesante, Recoleta históricamente estaba muy por arriba del metro cuadrado promedio de Buenos Aires, que como ven en pantalla es $1.700 el metro. Vamos a hablar 2 o 3 cositas. Voy a buscar algo a ver si lo encuentro de un tweet que había hecho de Recoleta con una evolución interesante del metro cuadrado, que no lo estoy encontrando porque siempre me pasa esto de que lo busco en vivo y no lo encuentro. Ah, no, sí lo encontré, qué capo. Bueno, lo pongo acá en pantalla. Este es un tweet que yo hice hace poco, donde muestro lo que está pasando con el metro cuadrado en Recoleta y ponía, por ejemplo, que el tercer trimestre del 2023 estábamos en un precio promedio en Recoleta del precio de cierre verdadero 1.825 y en octubre del 2023, este post lo hice el mes pasado, estábamos en 1.725 promedio. Hay que ver cómo me cerró octubre, pues esto era los primeros días de octubre, pero ponele que haya cerrado 1.750 en octubre, algo así, estarías casi en el promedio exacto de toda la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, dentro de lo que pasa en cada uno de los barrios, vos vas a encontrar barrios como este, que es el que yo elijo, pero quizá me estoy equivocando, porque somos todos seres falibles que tomamos decisiones irracionales, como dije al principio. Pero para mí, si un barrio que históricamente estaba muy por arriba del promedio del metro cuadrado en Buenos Aires, hoy está en el promedio, y dentro de eso yo encuentro oportunidades que están muy por debajo porque tienen situaciones difíciles que hay que resolver dentro de papeles, de flexibilidad, de dar condiciones que nadie quiere dar, y por otro lado, obras carísimas o con quilombo para resolver, bueno, ahí quizás hay una oportunidad o quizás me estoy equivocando. Pero esto me resulta muy curioso cómo se mueven los distintos barrios. Por ejemplo, un barrio que a mí no me gusta, pero que a mucha gente acá en inmobiliario le encanta, es Villa Urquiza. Villa Urquiza históricamente era un barrio que estaba muy por debajo del promedio de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ahora está muy por arriba. Villa Urquiza hoy es el barrio más caro de Buenos Aires. Hoy es el número 1, ¿eh? O sea, es tipo, ¿de qué me están hablando? Es un delirio. O sea, yo no la puedo creer. Pero es así. Básicamente justificado porque hay departamentos muy grandes que se venden caros porque la composición de lo vendido en Villa Urquiza involucra mucho producto nuevo o de pocos años de antigüedad, grandes, que en casi ningún barrio hay. Por ejemplo, en Palermo o Belgrano, lo que son departamentos muy grandes son muy premium, ya muy arriba, y no tienen demanda, se venden muy poco. En cambio, los departamentos de 100 metros en Villa Urquiza, más o menos a estrenar, se están cerrando en $250.000. Por eso cuando vos ves el precio mediano en Villa Urquiza, llegás a un mediano muy alto en relación a los otros barrios. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que a lo largo desde el 77 a la fecha, como está, bueno, perdón, acá, este gráfico, del 77 a la fecha, todo este gráfico, en cada año vos podrías haber encontrado cosas muy diferentes. Por ejemplo, claramente acá en el 81, cuando vos tenías el promedio en 4.400 de hoy, tenías a Recoleta muy por arriba del promedio, porque Recoleta era un barrio mucho mejor que el promedio de Buenos Aires.
En consecuencia, muy probablemente hayas tenido gente que a valores de hoy haya cerrado en $6.000 el metro, $7.000 el metro. Departamentos más o menos normales. Y después cuando te ibas acá a la hiper, en este punto acá, muy probablemente hayas tenido gente comprando no en 1.000, sino en 500. Que es lo que estoy contando yo de, estamos en un contexto de 1.700 el metro, de 1.750 en Recoleta, y yo estoy comprando a menos de 1.000. Entonces, si en vez de ponerle 1.800 para hacerla fácil, si estoy comprando en 900 en vez de 1.800, estoy comprando la mitad. Quiere decir que acá en la crisis del 2002, alguien en vez de 1.000 compró en 500 valor de hoy. Comprando en 500, y acá viene el twist de inversión de valor, y hagan lo que ustedes se le cante culo, esto no es un consejo de inversión. Si ustedes cuando el metro cuadrado está a 1.000 compran en 500 y ven un gráfico así de largo plazo, donde nunca el metro cuadrado estuvo por debajo de 1.000 de hoy, y ustedes compraron en 500, básicamente están comprando con un margen de seguridad de al menos 50%. Obviamente pueden perder plata, obviamente el futuro es impredecible, obviamente Argentina se puede convertir al comunismo, pero pareciera ser que no después de estas elecciones. Todo puede llegar a pasar, pero si vos compras con un margen de seguridad del 50%, muy probablemente te vaya bien en el futuro, porque tenés un margen de seguridad muy alto. ¿Está bien? Obviamente después hay que ver lo que pasa en el futuro, qué sé yo. Entonces, el primer contexto, esto. Cuando acá en la hiper de Alfonsín el salario, cuando ven el gráfico de salario, ven un gráfico que cae mucho más y mucho más volátil, tipo cae, pum, pum, después sube, acá ya no hay tanto es más estable así a la baja, en el segundo gobierno de Menem ya bajando, y después pum, descontrol total, pero acá también de vuelta el salario bajó mucho más que lo que bajó el metro, porque fíjense que antes de la crisis del 2002, del 2001-2002, tenías el metro en valores de 1.700 y pico y después en 1.000, ¿está bien? Cuando vos te ibas a segundo gobierno de Menem versus peor momento de la crisis del 2002, estabas en la mitad. Ahora, desde el boom de los créditos SUBA, que culmina en el primer trimestre del 2018, porque en abril del 2018 comienza la mega devaluación del gobierno de Macri cuando el dólar se fue de 20 a 40 pesos, de ese momento hasta la actualidad el metro cuadrado bajó más o menos 50%. ¿Está bien? Entonces, es un delirio esto. Ya estamos en la baja similar a menemismo versus crisis del 2002, pero estamos lejos, por suerte, de lo que pasó después de la plata dulce al peor momento de la hiperinflación de Alfonsín, que pasaron varios años, pero en esta primera baja, fue 75% la baja y es la más picante registrada. Pero sin embargo, fíjense que la plata dulce es como un delirio acá de 2-3 años delirante que no tiene ningún sentido. Entonces sube y después se revienta rápidamente. Es un proceso muy diferente a la convertirla con su después baja, y es un proceso también muy diferente a lo que siempre referimos acá como el único quindenio de la historia argentina con precios al alza casi de forma ininterrumpida. De vuelta, sobre esto del futuro predecible o impredecible. Acá se ve claramente la instauración del cepo cambiario en el 2011 con una mini baja, pero acá el salario se reventó bastante. Lo vimos en el gráfico anterior que mostré de salario. Sin embargo, el metro cuadrado apenas bajó y después cuando empezó a volver a subir el salario, volvió a subir fulminantemente. ¿Está bien? Entonces guarda, lo que vamos a decir acá a partir de ahora, ya dijimos varias cosas, pero lo que viene después también es con este marco de referencia de lo impredecible que es el futuro. 2 o 3 datos color. El mismo gráfico anterior con caritas de cada una de las presidencias demuestra que, excepto Alberto Fernández, que se ve que tuvo un nivel de mala suerte impresionante, no hay una coincidencia exacta de un proceso de suba o baja del metro cuadrado con una presidencia. Pero, por ejemplo, podría parecer que acá Néstor, Cristina son la magia de suba de precios. En realidad comienza la suba de precios cuando se termina la licuación salarial de la gente, que acá fue la devaluación de 1 a 4, y después se revalorizó el peso de 4 a 2,90, 2,80 y algo, que estuvo varios años acá en el primer gobierno de Néstor. Entonces, la buena comenzó antes y duró el gobierno de Néstor, obviamente, el primer gobierno de Cristina, medio estancado, y después acá el segundo gobierno ya, 2011, comienza el cepo que decía antes, qué sé yo, por ahí, no sé, bueno. Entonces acá puse rojo o verde, dependiendo cómo le fue a cada uno. Qué sé yo, todo muy relativo. Y acá 2 o 3 datos de color.
Uno que hemos dicho históricamente, voy a volver a poner mi cara del otro lado para que se vea un poquito mejor. Este dato que hemos dicho históricamente es, ¿qué pasa si logra Milei levantar el cepo cambiario? Lo que va a pasar es que va a subir la cantidad transada, pero nada va a decir de precios de las propiedades, ¿está bien? Cuando hay cepo, hay menos cantidad transada, estás en números como previo acá que Macri levantó el cepo, y cuando, que básicamente pasás de 70 y pico de mil transacciones al año a 30 y pico de mil, como estamos ahora, que estamos en números esperables para el cepo. Acá fue una baja porque la cuarentena, el quilombo máximo y muchos meses hasta estuvo, 2 meses, un mes y medio o algo así, estuvo hasta prohibida hacer escritura alternativa de dominio, por lo tanto el delirio era total. Pero tenés que estar más o menos por acá en números de cepo y por acá en número de no cepo. Entonces, si se levanta el cepo, sube la cantidad transada. Pero nada dice de los precios. ¿Qué pasó acá? Bueno, no sé qué jola que es esto, pero lo dejo ahí. Lo que sí puede afectar a los precios es la disponibilidad o no de crédito hipotecario. Lo cual esto también es algo para tener en cuenta si ustedes quieren jugar a ser Nostradamus. Si mañana no va a pasar, ¿no? Si en 2 años logramos no tener más inflación y cuando ya no hay más inflación, ven que el salario, el RIPTE, cuando se lo fijan en dólares, en poder de compra verdadero, desinflacionado, ese RIPTE está rebotando y por otro lado salen a anunciar los bancos privados que hay crédito hipotecario, ahí ya están todos los planetas alineados para una suba fuerte de precios. ¿Esto quiere decir que va a pasar? No, porque puede pasar cualquier otra cosa que te rompa todas esas variables que estaban dadas para subir. Pero ahí yo me la jugaría más a hacer Nostradamus. Entonces, lo único que se puede concluir hoy, como se concluyó con las PASO, es que el metro cuadrado sigue al salario, voy a mover mi carita para tapar ese coso que no sé cómo sacarlo, sigue al salario en dólares. Cada crédito hipotecario, este es un dato que nosotros tenemos en nuestros informes, ocasiona de 2 a 3 operaciones adicionales. Esto es dato. Si el banco hipotecario sale a dar un crédito, no es que va a haber una venta más en el mercado de Buenos Aires. Va a haber 3 o 4 ventas más, porque ese crédito va a generar al menos 2 operaciones, el número es 2 y pico, pero es entre 2 y 3 básicamente para que sea legible. Entonces ese un crédito va a generar 2, algo de operaciones nuevas. ¿Por qué? Por las famosas encadenadas, que cualquiera que trabaja en el rubro lo sabe. Vos cuando tenés una operación con crédito de $100.000 o lo que fuese, yo he tenido operaciones de $200.000 de crédito en el 2017. Y eso generaba otras operaciones porque eran 200 lucas extra que estaban circulando, que en general terminan en el mercado inmobiliario, ¿está bien? Entonces, esto es un dato. Lo que sí nunca había pasado, que también estábamos en el mismo panorama en las PASO, pero ahora ya se complicó aún más porque entre las PASO y ahora salió una nueva prohibición que no sé si se enteraron, de que los portales inmobiliarios, esto es curioso, fíjense ustedes lo que opinan con respecto a esto, pero si ustedes ponen en un portal inmobiliario, por ejemplo en Zona Prop, alquilar departamento en Recoleta, esto es grave igual, pero bueno, vamos a tratar de tomarlo con optimismo. Ponen alquilar un departamento en Recoleta, llegan a consultar precio, 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 2.500.000 pesos, consultar precio, consultar precio, consultar precio, 1.800.000 pesos, consultar precio, 400.000 pesos. 17 de 20 de la primera página están con consultar precio. ¿Por qué? Porque se prohibió recientemente a los portales inmobiliarios publicar con precios en dólares. Entonces lo que empezó a pasar es que todos empezaron a publicar como consultar precio. ¿Qué es lo grave de que todo esté como consultar precio en el mercado de alquileres? Vuelvo a esta pantalla para hablar de lo que nunca había pasado. Lo grave es que ya no se puede buscar en el portal inmobiliario, porque si yo tengo un presupuesto de 500.000 pesos, no me va a filtrar nada porque todo figura como consultar precio. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora lo que pasa es que los inmobiliarios que trabajamos de esto, ya no podemos saber ni siquiera cuánto vale un alquiler, ni siquiera nosotros, menos que menos un inquilino, menos que menos un propietario. Ya el nivel de transparencia es tan pero tan bajo que ni siquiera se puede saber cuánto vale para el mercado un alquiler. Entonces hay que probar un precio totalmente a ciegas. ¿Se entiende? Esto es un delirio. Y el inquilino ya no puede ni siquiera hacer una búsqueda de un alquiler. Ya ni siquiera no puede alquilar. O sea, primero era no puede comprar, después era no puede alquilar.
ahora no puede hacer una búsqueda de alquiler. Entonces la situación es tan, pero tan dramática que para mí no es como que no tiene solución, sino que arreglando 2 o 3 cosas se solucionará. Y la cosa principal es la inflación. Porque todo el tiempo hablan de la ley de alquileres, y esto es como, nunca quiero hablar de esto, porque nosotros no hacemos alquileres justamente para evitar quilombos. Pero este es un contexto para hablar de precios, porque después voy a hablar cómo se relacionan los alquileres con las compraventas y por qué eso influye en el precio de las propiedades. Cuando vos transparentas el mercado de alquileres y no tenés inflación en el país, ya no es tan grave la ley de alquileres. Ya nadie se te va a quejar demasiado de la ley de alquileres si no tenés inflación y tenés precios transparentes. ¿Por qué? Porque hoy el problema, comillas, es que un propietario firma un contrato de alquiler sin saber cuánto va a cobrar en ese alquiler. Porque está denominando al contrato en pesos y el Estado argentino sistemáticamente destruye al peso, no este gobierno, sino todos los últimos gobiernos, desde el primer golpe militar del año 30, en el cual se instauró el primer cepo cambiario, desde el año 30 a la fecha, que el Estado argentino, ya sea peronista, militar, radical o todo lo que gobernaron, todos sistemáticamente destruyeron el peso, excepto el primer gobierno del menemismo y el segundo ahí más o menos. Pero que era insostenible el modelo también, o sea, también era una mierda, pero de otro lado. Entonces, esa destrucción sistemática del peso hace que yo no pueda firmar un contrato en una moneda que no vale nada. ¿Está bien? Ese es el problema, no es la ley de alquileres, que si se firma 2 años, 3 años, que cómo es el ajuste, no sé qué. El problema es la inflación. La gente me pone en los comentarios de YouTube y qué sé yo, che Santi, ¿cómo regulan el mercado de otros países? Ningún país tiene inflación. Ustedes son boludos. El único país que tiene inflación es el Líbano y Zimbabue. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Está bien? Por eso se puede... ¿Cómo van a copiar una ley de alquileres de un país civilizado si no somos un país civilizado? El único problema es la inflación. Si vos no tenés inflación, yo te lo digo porque yo hablo con los propietarios. Y un propietario firmaría un contrato con alegría si no hubiera inflación. ¿Está bien? Pero la joda es que no quiere firmar un contrato porque si firma un contrato hay 20% de inflación en un mes y tiene pisado el número, la persona ya después no se puede comprar los mismos fideos que se compraba antes con lo que le van a pagar, con lo que le va a pagar el inquilino. Entonces, la situación de irracionalidad que manejamos es muy, muy grande. También del otro lado el optimismo, ya lo dije al principio, la irracionalidad es total. ¿Cómo se relaciona esto? Y con esto cerramos. Si vos no tenés inflación, no va a importar demasiado que quede la ley de alquileres, que quede, quieren regular como está regulado, que quede la ley de alquileres, está todo bien. Los problemas no se solucionan con 3 genios en el Congreso diciendo lo que hay que hacer, pero está bien, la dejás, no pasa nada. ¿Y qué pasaría con el mercado de compraventas si se arregla el mercado de alquileres, que como mostré recién está totalmente roto a otro nivel? Ya la gente no solo no puede alquilar, sino que ni siquiera puede buscar qué cosas están en alquiler. Se solucionaría o mejoraría el mercado de compraventas porque gran parte de la oferta que hoy está en venta pasaría a ser oferta en alquiler y se alquilaría. Dejarías de tener viviendas ociosas totalmente al pedo para tener viviendas que un inquilino de clase media que labura bien podría pagar, y no serían los montos que hoy hay que son un delirio, que también son consecuencia de la inflación. No sean imbéciles que se piensan que el propietario boliviano, el propietario paraguayo, no es ambicioso como el propietario argentino y quiere ganar plata. En todo lado las personas quieren ganar plata. Pero el único país que tiene el mercado de alquiler todo roto es Argentina. No sé qué pasará en el Líbano y en Zimbabue, pero Argentina pasa esto porque hay inflación de madrada. No porque sean ambiciosos los propietarios, porque los empresarios quieran ganar plata. ¿Qué se piensan? ¿En Estados Unidos los empresarios no quieren ganar plata? No nos queremos comparar con Estados Unidos porque estamos años luz, ni con Suiza, ni con Francia. Comparémonos con Bolivia y Paraguay. ¿Qué se piensan? ¿Que el empresario boliviano no quiere ganar plata? ¿Y por qué no sube los precios todo el tiempo el empresario boliviano? Porque no hay inflación, genio. Entonces vos solucionás la inflación, inclusive dejando la ley de alquileres para que esté a la izquierda toda contenta, vas a tener un mercado saludable de alquileres, y al tener un mercado saludable de alquileres va a bajar la oferta de propiedades en venta. Al bajar la oferta y mantenerse la demanda, inclusive
sin que suba el salario, inclusive sin que vuelva el crédito hipotecario, se balanzarían las fuerzas de oferta y demanda, por lo tanto sería una minimísima presión al alza de los precios o al menos a mantenerse, ¿está bien? Y para hacer un resumen de esta situación que estamos viviendo yo lo que veo en el semáforo inmobiliario del cual hablamos siempre acá es que nada ha cambiado por ahora, nada ha cambiado, solamente puse un cohetito acá en las acciones argentinas porque están subiendo más fuerte las acciones con el nuevo panorama. Pero esto es solamente una de 10 cosas que nosotros miramos, que son las que voy a mostrar en pantalla ahora, pero que siguen siendo 5 verdes, 3 amarillas, esto me quedó mal, 5 verdes, 3 amarillas y 2 rojas, o sea 50, 30, 20. Ahí maximizo de vuelta. Entonces las verdes son, 1, la demanda de propiedades está subiendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy tenés 3.954 ventas en septiembre del 2023, que fue el último mes registrado. Y este número está subiendo. Es un buen dato. Si el número continúa subiendo, sería una presión al alza de los precios. 2, hay menos distorsión de precios. Esto quiere decir que los inmobiliarios en el mercado de compra-ventas estamos viendo más en conjunto lo que está pasando y no está la mitad de los inmobiliarios perdidos colgados en una palmera como estaban en el 2018. En consecuencia, las tasaciones se asemejan. En consecuencia, es más probable captar y vender propiedades. Punto número 3, los precios de cierre hoy están cercanos al mínimo del 2002, pero aún vuelvo atrás, estamos en el valor del 2004. Cuando vamos a este gráfico, vemos que vos acá en el 2004 ya estabas por acá, ¿está bien? 2004-2005. Este precio de 1.700 que tenemos hoy está bajando, como dije recién. Si se estabiliza, nos quedaríamos en precios considerablemente más baratos que en el 2006 a valores del 2004-2005 que estaban acá, ¿está bien? O valores del 99, un poquito menos, pero también por ahí. Entonces estás por acá, ¿está bien? Entonces estás muy cerca de los mínimos, pero todavía te falta considerablemente para llegar a los mínimos, porque los mínimos los mostramos recién, era 1000 y choreoleada, o sea que si vos haces 1100 dividido 1700, te da 64, o sea que si le restas 1 te da 35% abajo. Para ir a los mínimos históricos nos queda 35% de baja, pero igual es muy poco, estamos cerca. Por eso lo pongo verde. Es más probable, o sea, si no hubieses absolutamente nada y ves que el punto está ahí, dirías que es más probable que suba que baje, porque es más probable que regrese a la media que se siga haciendo mierda. Si hubiese solamente eso, que no es solamente ver una sola cosa. Después, punto número 4, este es el más, por eso le puse el cohete. Las acciones argentinas han subido muchísimo desde su piso en 2002. Como dije acá, yo en el 2022, en el 2022 compré todo el panel general y lo vendí antes de las elecciones. ¿Por qué? Pues ya había ganado plata, ya había subido todo lo loco y listo, no quería asumir el riesgo de que pueda bajar todo 60% en un día. Al final subió todo 20-30% en un día. ¿Qué pasa acá? Esto en general, cuando vos ves, si viésemos un grafiquito del Merval, que no lo puse, pero estaría bueno verlo en algún momento, esto es el metro cuadrado. Cuando vos ves el Merval, ves que es parecido pero más volátil. Es decir, en la plata dulce sube a lo loco y se mueve más tiqui tiqui tiqui. En la crisis del 2002 baja más rápido, baja más y todo es más tiqui tiqui, o sea, más volátil. ¿Está bien? Porque para muchos volatilidad es riesgo. Entonces, para muchos invertir en acciones argentinas es más riesgoso que invertir en real estate argentino. Muy discutible, porque va a depender de qué escuela de inversión sigas, si consideras la volatilidad riesgo o no. Pero se parece mucho el grafiquito. Por lo tanto, también ahí hay algo de que si las acciones argentinas suben y siguen subiendo, eso sería una señal de que tarde o temprano el metro cuadrado debiera subir. Y punto número 5 verde es que el real estate local está barato en comparación a países limítrofes como Bolivia o Paraguay, y también está barato en relación a Estados Unidos y Europa, descontando el riesgo argentino. Ya lo dijimos acá varias veces, pero lo ha dicho Costantini públicamente más de una vez. El tema de que en su momento Costantini compró una tierra en la buena época argentina y le salió más cara la tierra acá que en la Florida, Estados Unidos, y ahora le sale 10 veces más construir en la Florida que construir en Argentina. En consecuencia, ¿tiene sentido el contexto en el cual le sale más caro Buenos Aires que Miami? No tiene sentido. ¿Tiene sentido el contexto en que le sale 10 veces más o 90% menos Buenos Aires que Miami? Tampoco tiene sentido. ¿Está bien? Lo curioso
es que la persona normal, en general, cuando Argentina sale más caro que Miami, quiere comprar Argentina, y cuando Argentina sale 90% menos el costo de construcción que Miami, quiere comprar Miami. Entonces, en general, la persona promedio toma decisiones particularmente de mierda, porque en general entra en los mercados cuando están muy caros y sale de los mercados cuando están muy baratos, en vez de al revés, a pesar de que en un libro una vez la persona leyó que tenía que comprar barato y vender caro, pero no tiene nada más puta idea qué significa eso de barato y caro. En consecuencia termina comprando siempre por modas, viendo solamente los últimos años de un grafiquito, lo cual es la peor decisión posible. Amarillo, en el semáforo inmobiliario, está en la baja de oferta. Hoy estamos en 115.333 propiedades en venta en Cava. Es un proxy que sale de la oferta en zona prop. Este número estaba en 160.000 el año pasado, pero estaba en mucho menos en la buena época. En consecuencia, por eso es amarillo. Pues está bajando, pero todavía no llega a los números de la buena época. Otro amarillo es que el costo de construcción se mantiene bajo. Ya lo explicamos acá en otros videos, pero está bueno, todos los inmobiliarios deberían saberlo para poder explicarlo bien. Cuando el costo de construcción baja, lo que genera es que aumenta el margen del negocio del desarrollador. En consecuencia, el empresario pyme que tiene un negocio de otra cosa, cuando aumentó el margen del desarrollo, dice, che, pero que vos construís este edificio 866 y ganas $1.000.000 poniendo tanto, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, pero yo me pongo a hacer edificios. Y esto es la vida real, ¿eh? La vida real es así, como acabo de contar. Aumenta el margen del negocio y empresarios pyme que ganan guita de otro lado se ponen a hacer edificios. Cuando muchos empresarios pymes se suman a los desarrolladores de siempre a hacer edificios, la oferta de propiedades en venta sube. Al subir la oferta de propiedades en venta, manteniéndose la demanda, bajan los precios. ¿Está bien? Porque hay más oferta y la demanda es igual. Y lo contrario es también verdad. ¿Está bien? Entonces es amarillito. Punto amarillito también. El crédito hipotecario tendría que ser rojo furioso, porque no hay crédito hipotecario, pues lo mostré antes en el gráfico. Pero sin embargo lo ponemos siempre en amarillo porque es como, che, ya hay tan poca guita, es como el mercado standalone de Argentina que contamos al principio. Si nosotros pasamos a mercado de frontera, vamos a seguir siendo pedorrísimos, porque lo vimos antes, Chile es un país emergente, no es un país de frontera pedorro. Pero Argentina está por debajo de frontera. En consecuencia, si pasamos a frontera va a ser pedorro, pero menos pedorro de lo que somos ahora. Lo mismo con el crédito hipotecario. Con que haya 100 millones, que no es nada, de crédito hipotecario nuevo en un mes, ya va a mover bastante el mercado. Ni hablar si viene el crédito hipotecario como la gente. Contexto de esto. Yo me acuerdo patente que cuando empezaron los créditos UBA en el gobierno de Macri, se comentaba muchísimo de, che, esto no tiene techo, es la locura. Y yo decía, che, muchacho, paren un poco la mano, no se le fue la mano. Yo veía el gráfico y decía, vamos al gráfico. Yo veía el gráfico acá y decía, ¿no le parece que está un poquito caro? Estamos en el segundo momento más caro de toda la historia. Solamente en un año que fue estuvo más caro que ahora. Paremos un poquito la mano. ¿No le parece que quizá hay una probabilidad de que baje esto? Y acá lo que me comentaba racionalmente mucha gente era, Santi, vos no entendés nada. Ahora los créditos UBA representan el 1% del PBI argentino y en Chile el crédito hipotecario representa 20 y pico % del PBI. En consecuencia, esto recién empieza. Santi, no la estás viendo. Esto se puede multiplicar por 20x, nos hacemos millonarios todos. Bueno, está bien, no la estoy viendo. Lo que estoy viendo es el largo plazo de Argentina en general cuando un proceso, por ejemplo, la convertibilidad empezó bien, después se hace mierda, los créditos suban, no sé qué, el chamullo, después se hace mierda. En general pasa eso. Ojalá que cambiemos el ciclo, rompamos este ciclo de la desgracia que tenemos hace muchísimos años, de vuelta desde el primer golpe del 30. Si rompemos eso, vamos a salir de esta media y vamos a ir a otro escenario. Pero bueno, en ese momento se decía eso. Che, el crédito hipotecario recién empieza, es un puntito del PBI. Bueno, ahora ya estamos en cero. Por lo tanto, no es cero, pero es tipo, lo ven acá en el gráfico, es 130 millones de dólares en el 2022. Todo el país, todo tipo de crédito hipotecario. Básicamente es lo mismo que nada. ¿Está bien? Antes había 8.700 millones de dólares. De eso a 100. Buah. Entonces, si el crédito hipotecario levanta en cualquier número, por más minimísimo que sea, va a ser un impacto fulminante en el mercado. Ahí el amigo Matías pone, che, hay miles de lugares que subieron los precios de inmuebles y jamás bajaron. En un país normal pasa eso, no sé Brasil. Lo que dice Matías en el chat es incorrecto. Y lo que le falta, y esto con buena onda, te invito a ver gráficos, por ejemplo en Estados Unidos, de muy largo plazo. No
de los últimos 10, 15, 20 años, donde ¿qué pasó los últimos 20 años en los países civilizados? Hubo tasas de interés de cero o negativas. Y el gráfico de los últimos 50 años de las tasas de interés en los países civilizados es un gráfico descendente. En consecuencia, obviamente, si la tasa baja sin parar por 50 años, el precio de los activos sube sin parar por 50 años, porque es matemática básica. Pero sin embargo, si te vas a periodos largos de lo que pasa con el precio de las propiedades en Estados Unidos, vas a ver que no es así, que el precio de las propiedades sube siempre y no tiene fin la suba del precio del metro cuadrado. Hay un gráfico que está muy bueno de los home prices en Estados Unidos de muy largo plazo. Quiero encontrarlo, pero no lo estoy encontrando. Pero por ejemplo, acá hay uno, pero igual no es el que quería mostrarles, pero este es uno más o menos interesante. Lo pueden ver ahí en pantalla. Está por el resto de los gráficos. Inflation Adjusted US Home Prices since 1900. Desde el 1900 ves acá el precio de las propiedades, tiki tiki, baja, sube, tiki 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 tiki. Y acá empieza el delirio místico, ¿no? De tasa cero, todo el de control. 2008, crisis subprime, ya se la recuerdan todos. ¿Qué pasó después de la crisis subprime? Acá para toda la gente. Los precios regresaron a la media de largo plazo, que estaba por ahí como ven en el gráfico, ¿no? Y ahora después de esto, este gráfico termina ahí, pero después de esto volvió a subir. Y ahora la suba del metro cuadrado en Estados Unidos, de la propiedad promedio en Estados Unidos subió mucho más que acá. O sea, no lo encontré el gráfico buscando 2 minutos ahora, pero otro es este, que me lo acuerdo patente, que es un gráfico desde 1800 y pico hasta la actualidad del precio de las casas en Estados Unidos. De vuelta, de 1890 al 2006, esta persona acá, por ejemplo, decía, en el 2006, tipo, che, ¿no le parece que se nos fue la mano acá? 2006, esta es la que vio Michael Burry y casi nadie la veía. Hay unas grandes películas del chabón viéndola, pero era este puto gráfico, o sea, no era que era Nostradamus. También es lo que yo siempre digo acá, y esto lo hemos dicho acá más de una vez. El precio de, por ejemplo, un activo, no sé qué pasó, que se me está trabando la conexión de Twitch, lamentablemente. El precio de los activos de real estate tienden a 1. La magia del real estate está en el interés compuesto, ¿está bien? Está en el interés compuesto de reinvertir los alquileres que se van cobrando, ¿está bien? Lo mismo que los bonos. Si los bonos no tuviesen esa renta por intereses y vos esos intereses pudieses reinvertirlo en un nuevo bono, no tendrías interés compuesto. Y el precio del bono tiende a 1. El precio de una propiedad tiende a 1. ¿Está bien? Ese es un poco el panorama. Y ahora volvemos a... Gracias por el comentario. No sé si se me está colgando la parte del reproductor, pero igual yo sigo grabando. Y el final de todo esto es, como muestro en pantalla, 2 o 3 cositas más, que una es rojo furioso, solamente 2. Primer rojo furioso tremendo es que la inflación pierde nuevamente versus la devaluación, cosa que no venía pasando en los últimos años. Lo mostré en el gráfico 2022 a 2020 a 2021, 2021 a 2022. Parecía que se recomponía el salario. Eso básicamente pasa cuando la inflación le gana a la devaluación. Si la inflación pierde contra la devaluación, pasa lo contrario. Y la más preocupante de todas, y la única variable del semáforo inmobiliario que indicaría que los precios pueden bajar fulminantemente a pesar de las demás que son bastante optimistas, es que hoy la renta de un bono del Tesoro de Estados Unidos, que es lo que se considera una inversión libre de riesgo, está rindiendo más o menos 4,90, ahora no sé cuánto está, pero lo pueden googlear, y eso supera a la renta de un departamento en Buenos Aires que más o menos hoy está en 4% de renta. Por lo tanto, no tiene sentido que un departamento en Buenos Aires rinda menos que lo que rinde un bono del Tesoro estadounidense, que es una inversión libre de riesgo. Es lo que se considera libre de riesgo. Y acá hacían 2 o 3 preguntas. Gastón, que la puse acá para no olvidarme antes de empezar, decía, che, Santi, buen día, ¿sigue conviniendo comprar en Pozo o hay que esperar? Creo que lo hemos respondido. Solamente para agregar algo de Pozo, porque la respuesta de ese futuro es impredecible, y no es que sigue conviniendo, no sé cuándo convino, pero siempre hablábamos acá
de Juan Carlos, inversor en Pozo, de que si alguien agarró todo este quindenio comprando en Pozo y vendiendo el a estrenar, y comprando en Pozo y vendiendo a estrenar, y comprando en Pozo y vendiendo a estrenar, pudo hacer esto 5 veces y le salió bien, porque cada 3 años le daban el a estrenar del Pozo que había entrado 3 años atrás, y tiene que haber ganado un montón de guita. ¿Por qué? Porque en cada punto en el cual vos entrás, tenés que estar entrando 20% por debajo del precio de un equivalente que esté en el mercado. Ese es el descuento que en general te dan por entrar en un Pozo. Entonces, si está en 1700 el promedio hoy en Buenos Aires, en Recoleta está en 1700 el promedio en Recoleta. Una a estrenar en Recoleta, fíjate que ni en pedo está en 1700, va a estar probablemente más. Hoy a estrenar en Recoleta estará 2100, una cosa así. Un producto totalmente estándar, totalmente normalito, piso bajo, luna normal, distribución normal, circulación de aire normal, ponele 2100. Entonces, en vez de 2100, para que tenga sentido para vos entrar en Pozo y no entrar en entrenar, te tendrían que cobrar 1700, ponele. Estarías comprando en 1700 un producto que hoy a estrenar está a 2100. Pero sin embargo, acá entra el twist final espectacular, sin embargo, si los precios vuelven a subir, el 2100 de hoy va a pasar en un año, si sube 10% a 2300 y pico, sube 10% de vuelta a 2500 y sube 10% de vuelta a 2790. Entonces vos en 3 años podrías salir de un producto que entraste en 1700 a 2795. Ponele. Entonces cuando vos haces 2.795 dividido 1.700 te da 60 y pico por ciento de renta. Esto es lo que pasaba en ese quindenio de suba casi ininterrumpida de precios en el metro cuadrado. Cuando vos vivís un ciclo de 10% de alza por año, entrar en un Pozo y salir 3 años después te da 60 y pico por ciento en dólares. Eso es lo esperable. ¿Es un buen negocio? Qué sé yo. Es lo que amerita por el riesgo que estás asumiendo, ¿no? Y la otra pregunta que ponían ahí, que ponía la banda, es si los salarios siguen estancados año y pico y el Merval vuela. ¿Cómo ves la tendencia del metro cuadrado? Creo que lo respondí, pero lo hacemos más claro. Para mí, si el salario no rebota, no va a rebotar el metro cuadrado. Pero el futuro es impredecible. Y lo que pase con las acciones es algo que influye en el metro cuadrado, como vimos, por eso está en el semáforo que mostramos antes. Entonces no creo que pase que las acciones suban, tripliquen, cuadripliquen, todo se vaya el recontra carajo para arriba y no rebote el salario. Sería raro ese escenario, muy pero muy improbable. Si eso pasase, estaríamos en algo muy difícil de leer, que sería un semáforo inmobiliario donde tenés la mitad de las variables que están prendidas a fuego negativamente y la mitad de las variables prendidas a fuego positivamente. Eso sería el futuro más difícil de ver. En cambio, si vos tenés todo verde, no vamos a hacer Nostradamus, pero muy probablemente vuelvas a un ciclo alcista de precios. Si vos tenés todo rojo, como estaba en el 2018, que tipo bajaba la demanda, los precios estaban distorsionados, los precios de cierre empezaban a bajar, tipo por primera vez en, de vuelta, 15 años. Las acciones argentinas ya se habían hecho mierda. El real estate local estaba caro en relación a los países limítrofes y estaba caro en relación a Estados Unidos y Europa. Después el punto 5, la oferta empezaba a subir, nadie le daba bola a eso, pero la oferta empezaba a subir. El costo de construcción se empezaba a mover también por la mega devaluación. ¿Qué pasaba esto de el costo de construcción baja? Lo conté antes. Con una mega devaluación de 20 a 40 baja el costo de construcción. Al bajar el costo de construcción se amplía el margen del negocio. Al ampliarse el margen del negocio, más gente se mete a construir. Más gente se mete a construir, aumenta la oferta en el futuro. Aumenta la oferta en el futuro, baja el precio en el futuro. ¿Está bien? Por otro lado, con la devaluación de 20 a 40 pesos se había hecho mierda por completo el crédito hipotecario. De haber un montón pasó instantáneamente a no haber nada, porque ya los ingresos no le daban a los asalariados para pedir esos créditos. Después, la inflación pierde, o sea, en este caso, de vuelta era rojo, de que en ese momento había un proceso, pero eso no importaba tanto porque lo que importaba era, se había hecho, eso no importaba en ese momento, era, se había hecho mierda el crédito hipotecario, se había hecho mierda el salario de la clase media por la devaluación. Entonces ahí no importaba esto porque era todo un proceso súper rápido que la devaluación había generado que se hacía mierda el salario. Y después la renta de un bono estadounidense, ahí también empezaba a darse este delirio de que la renta de un departamento, no sé si se acuerdan, en ese momento estaba tipo 1%, cosas así delirantes, tipo 1, algo. Era tipo 2% bruto, le sacaba los gatos, te daba en algunos departamentos negativos, en algunos te daba 0,8, también no tenía ningún sentido la renta. Entonces, en ese contexto, 2018 era, si se quiere, más fácil ver lo que estaba pasando y jugar a hacer Nostradamus, que era lo que yo jugaba, y usaba este semáforo también, y decía, che, si vemos estas 10 cosas, están las 10 rojas prendidas a fuego, tipo, ¿qué va a pasar? No se ve muy optimista el panorama. Ahora la cosa es más difícil, y más difícil sería si el Merval vuela por los aires para arriba y los salarios siguen estancados. Ahí sería más difícil de prever. Pero si los salarios rebotan, vuela el Merval,
la inflación no existe más, ahí yo sería muy, pero muy optimista con el valor del metro cuadrado. Dicho todo eso, toda la moneda que yo tengo, compro cosas que veo baratas, que pueden ser distintas cosas. No sé, bono de tesoro, porque la tasa que cuando yo empecé a comprar TLT, que es un ETF, y esto no es un consejo de inversión, la tasa estaba más o menos en 5% de los bonos largos, la tasa promedio de los bonos estadounidenses largos es 3-4%, la tasa mediana es 4% y moneditas, si está 5% es una tasa alta en relación a la historia, en consecuencia el bono es barato. Lo mismo pasa acá. Si yo veo una propiedad en Recoleta a $920 el metro, y el metro más barato de toda la historia fue 1000 el promedio de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Recoleta siempre fue un barrio más caro que el promedio de Buenos Aires, digo, esto no hay mucho para perder acá, ¿eh? O sea, no hay que ser Nostradamus. Entonces esa para mí es la filosofía que yo utilizo. No ser Nostradamus y comprar lo que está barato. Cada uno de ustedes hará lo que quiera. Lo que sí les invito a pensar es que la mayor parte de los millonarios del mundo se hicieron millonarios con una filosofía de no predicción del mercado, sino de ver los delirios del mercado nada más. Espero que haya servido. Nos vemos la próxima. Si llegaron a esta 1 hora 10 que estamos del video, like y suscribirse. 55% de los que consumen este video no está suscrito. Gran parte de ese 55% llega al final del video, más o menos el 20%. Entonces, quiere decir que es el 20% de la mitad, ponerle el 10% del número total de views de este video, no está suscrito y se fumó 1 hora 10 de contenido inmobiliario, agregador de valor, útil y qué sé yo. Así que like y suscribirse. Y si estás suscrito, estás en ese 45%, pasar este contenido a alguien que creas que le pueda servir. Nos vemos la próxima.